Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de septiembre del 2022 y vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Libro de Daniel, capítulo 6. Bueno, nos devolvemos un poquito en la lectura del libro, porque como explicábamos ayer, las visiones que tiene Daniel a partir del capítulo 7 están dentro de la cronología de lo que vivió Daniel bajo los diferentes reyes, ya fueran de Babilonia o fueran de Persia. Vimos el capítulo 7 y 8 donde Daniel tiene unas visiones precisamente bajo el gobierno del último rey de Babilonia, que es Belsasar, y vimos unas visiones pues que Daniel narra. Y luego vimos unas visiones en el capítulo 9 donde Daniel está bajo el gobierno de Darío. Antes de seguir con el capítulo 10, pues tendríamos que ir al capítulo 6, donde hay un acontecimiento muy importante bajo el gobierno de Darío. Entonces, en el capítulo 9 está la visión que Daniel tuvo cuando Darío estaba reinando pues era el imperio de Persia, pero estaba en Babilonia, donde había sido llevado cautivo Daniel. El capítulo 6, pues que es paralelamente que en la cronología del capítulo 9 de la visión, nos cuenta un acontecimiento muy famoso, es un relato muy famoso que seguramente todos los cristianos en algún momento han tenido la oportunidad de leerlo, y tiene que ver con una situación adversa que vive Daniel. Una situación que, como evaluábamos cuando estudiábamos el libro de Job, aquella pregunta, aquella inquietud de por qué a la gente que hace bien le puede ir mal, ¿sí? Porque a la gente que obra correctamente las cosas le podrían salir no tan bien o también mal. Y vamos a ver a Daniel como pasó, por ejemplo, con sus compañeros cuando estaba gobernando Nabucodonosor, que, que por hacer las cosas bien delante del Señor, bueno, ahora, las cosas que se hacen bien delante de los ojos del Señor muchas veces se pueden ver mal ante los ojos de muchas personas, ¿sí? Por ejemplo, eso lo advierte el profeta Oseas, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿sí? Y estamos en una sociedad que, como tiene tergiversado y como que tiene al revés la escala de valores, pues lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y sin entrar en detalles, lo vemos a diario en cómo las cosas se van volviendo definitivamente contrarias a lo que está en la escritura. No simplemente verlas contrarias a lo que está, a lo que era antes, sino contrarias definitivamente a lo que está en la Biblia. Y hoy las cosas buenas que plantea la escritura, la sociedad las ve como malas. Y las cosas malas que plantea la escritura, hoy la sociedad las ve como cosas buenas. Algo así va a experimentar, bueno, experimentaron los amigos de Daniel en los primeros capítulos, y algo así va a experimentar Daniel en el capítulo 6, ¿sí? Como haciendo las cosas bien ante los ojos del Señor, pues no necesariamente iban a ser bien vistas ante los ojos de los hombres. ¿Dónde nace todo? En este caso, en la envidia, nace en la codicia, seguramente, en la ambición de unos hombres que van a acusar a Daniel ante el rey Darío. Dice que a Darío, capítulo 6 de Daniel, le pareció bien constituir sobre su reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta
para que el rey no fuese perjudicado. Le dio como una organización jerárquica. Divide las sátrapas, serían algo así como pequeños gobiernos, o las satrapías, perdón, así se decía, y los sátrapas eran quienes estaban al frente de estos pequeños gobiernos. Y los gobernadores, y bueno, entonces eran algo así como 120 regiones pequeñas, y esas 120 regiones pequeñas se iban a agrupar en tres grupos. No sabemos exactamente si fueran por decir algo, de 40 satrapías y cada una tendría 40, y estarían las 120, o tal vez habría una más grande que otra, pero el punto es que Daniel hacía parte de uno, no de estos sátrapas, que eran 120, sino de los que estaban por encima de los sátrapas. Algo así como que Daniel, si habláramos de un nivel jerárquico, Daniel estaría en un segundo nivel debajo de Darío, ¿sí? Igual que otros dos gobernadores. Obviamente esto no iba a ser muy agradable para muchos de ellos, porque Daniel pues era de un pueblo que había sido dominado, era de un pueblo pues originalmente no era persa. Pero ¿qué era lo que más les molestaba a ellos? Dice el versículo 3: Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Y entonces, claro, ¿qué empezó a obrar acá? Lo que les decía ahora: codicia, ambición, envidia, bueno, todo lo que puede haber en el mundo cuando a alguien le va bien, ¿sí? Cuando a alguien lo supera, y más un hombre como Daniel, que era diferente a ellos. A veces cuesta la diferencia, y más la diferencia respecto a la santidad. Ser santo es ser diferente. Un creyente que decide ser santo hace las cosas diferentes, no las hace como la sociedad, como el mundo dicta, las hace como el Señor las dicta, y de entrada eso lo hace ser diferente. Es diferente en la forma en que hace sus negocios, es diferente en la forma en que se relaciona con los demás, es diferente en el trato a sus semejantes, ¿sí? Un hombre santo es un hombre que trata con cariño, con ternura, con comprensión a su familia. Una mujer santa es una mujer paciente, humilde, sencilla, una mujer respetuosa, o sea, actúa de manera diferente a lo que seguramente vemos en nuestro entorno social. Y Daniel era diferente, en él había un espíritu superior. Esta diferencia, o esta vida de santidad que llevaba Daniel, perdón, lo hacía vivir, pues tener una vida superior. Había una superioridad en él, y era por el Espíritu del Señor al cual él le daba honor. Y esto les molestaba a los otros gobernadores, ¿sí? Envidia, codicia, llamémoslo como queramos, pero pues a eso estamos expuestos cuando decidimos vivir de manera diferente, ¿sí? Cuando decidimos vivir de manera correcta. Y es como una decisión que tomamos delante del Señor. Seguramente otros harán las mismas cosas que nosotros hacemos, pero con un poco de deshonestidad, con mentira, con trampas, bueno, con todo lo que el mundo está acostumbrado a hacer. Y uno podría decir que aparentemente les va mejor, ¿sí? Que ese es el cuestionamiento que a veces el creyente se hace: ¿cómo a mí, que hago las cosas bien, no me va tan bien? ¿Cómo a estos bandidos que hacen las cosas incorrectas, deshonestas, pareciera que les va mejor? Pero todo, a todos les va a llegar su momento y su hora, porque el Señor es justo, y tanto al que se esfuerzan a hacer las cosas diferentes, santas para el Señor, como aquel que actúa en deshonestidad, mentira o en engaño, a todos les va a llegar su momento y su tiempo. Dice entonces que estos hombres envidiosos querían buscar una ocasión de hacer caer a Daniel. Lo querían sacar, pero respecto a la función que cumplía Daniel, perdón, como gobernador, no encontraban ocasión. Es lo que dice el versículo 4. Dice:
buscaban ocasión para acusarlo en lo relacionado al reino o a sus funciones, pero no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Y ojo, esto que dice el versículo 4 no se refiere simplemente como a una, a una situación moral de Daniel. Seguramente les importaba nada que Daniel tuviera comportamientos inmorales, ¿sí? Aquí el punto es que respecto a su función, que respecto a lo que él era, no encontraron ningún tipo de falta, no encontraron ningún tipo de vicio porque era fiel. O sea, no había manera de decir que estaba en contra, que era corrupto, que hacía malas cosas, bueno, nada, era intachable e irreprensible Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres, versículo 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué podían reconocer a Daniel? Que Daniel era un hombre firme en su fe, firme en sus principios, firme en sus convicciones. ¿Sí? Daniel no era como muchos cristianos, que yo diría que eso no son cristianos, son profesantes más bien, pero como muchos profesantes que son como un camaleón, que se ponen la camiseta que le convenga, ¿sí? Entonces, cuando hay que ser progre, camiseta de progre, cuando hay que ser conservador, entonces camiseta de conservador. Todo depende de la conveniencia, ¿sí? Y eso no había en Daniel. Daniel era un hombre intachable, era un hombre de una sola pieza. Y reconocían tanto la fe, reconocían tanto la vida de principios y de rectitud de Daniel, que decían en lo único que podríamos, y eso que había que inventarlo, tiene que ser respecto a su fe y a su Dios. Y aquí me llamaba mucho la atención cómo, eh, a ver, la Biblia tiene política, sin duda alguna. Esto es política, esto que estamos leyendo tiene que ver con política, sin duda alguna, y no podemos decir que la Biblia no habla de política, claro que sí. Aquí el punto es sobre eh, pues cómo vamos a tomar el tema de la política y quién debería estar en ciertos asuntos que tengan que ver con la política. Daniel, para aclararlo, no era ningún tipo de sacerdote. Daniel ni siquiera podríamos decir que era un profeta. Daniel era un hombre de Estado. Daniel era un hombre preparado para gobernar. Daniel era un hombre bueno, preparado para poder dirigir, solo que era un hombre muy fiel al Señor y en esa fidelidad halló gracia ante los ojos del Señor para recibir unas visiones y unas órdenes que el Señor dio. No queda bien, y yo insisto, cada cosa tiene una función y un lugar. David fue un gobernante, solo que fue un gobernante que amó al Señor, que temió al Señor, que le quiso dar honor al Señor. Pero en la Biblia no vemos registrado que un sacerdote se convirtiera en gobernante, que un hombre que está en el templo ministrando, intercediendo, instruyendo sobre la palabra del Señor, dejara la enseñanza bíblica y se fuera a gobernar. Eso no está en la Biblia. Son dos funciones que son completamente diferentes y no tienen nada que ver. Claro, hubo momentos en que los sacerdotes lastimosamente se amangualaban con los gobernadores por conveniencia, sí, y ahí había pecado, ¿sí? Cuando se metían en temas de gobierno, en temas por conveniencias, pues obviamente ahí era donde se cometía el pecado. Mm, pero sin duda alguna la Biblia nos habla de funciones estatales, de gobierno, de dirección, y aquí lo vemos en Daniel. ¿Y qué pasó con este gobierno? Tuvieron que cambiar las leyes para acusar. Esto es muy tenaz, porque el comportamiento de Daniel era el mismo, la postura de Daniel era la misma y era inquebrantable en sus principios. Entonces, como no había manera de encontrar algo con que acusarlo, cambian las leyes para que las mismas leyes le acusen. Pero no es que Daniel estuviera infringiendo las leyes, ¿sí? Sino que las leyes van cambiando y es lo que está pasando hoy con los cristianos como tal. Porque muchos cristianos están cayendo digámoslo así, en cosas en contra de los estados, porque las leyes se han cambiado.
Antes lo que era malo y que la sociedad lo aceptaba como malo, hoy en día es bueno. Entonces, si yo hablo en algo que hace 20 años era malo y hablo hoy en contra de eso que hace 20 años, que en la Biblia sigue siendo malo, pero como las leyes las cambiaron hoy, de que eso ya no es malo, que eso es bueno, entonces quien está delinquiendo y quien está en contra de la ley soy yo, que vengo sujeto a una ley eterna que está antes y por encima de cualquier ley humana. Eso fue lo que hicieron con Daniel. Tuvieron que inventarse una ley, tuvieron que crear una ley para poderlo acusar, porque ellos sabían que él no iba a cambiar, que Daniel era intachable y que era un hombre íntegro de una sola pieza. Y como Daniel no va a cambiar, ¿qué tenemos que hacer? Cambiémosle las leyes. Entonces, al cambiarle las leyes, vamos a encontrar una excusa para acusarle. Y a eso, amados cristianos, nos vamos a ir enfrentando día a día. Porque, y otra cosa, el hecho de que los estados o los gobiernos legalicen el pecado no quiere decir que deje de ser pecado. Y en eso nosotros vamos a tener que tener mucha claridad en el tiempo que se viene para el mundo. No podemos dejar de perder la vista a la escritura. Lo que es pecado, lo que era pecado hace 2000 años, es pecado hoy y será pecado mañana. Así las leyes de los países digan que eso es bueno y que así deben ser las cosas. ¿Cómo vamos a nosotros a enfrentar el pecado cuando el pecado va a ser legalizado día a día en nuestra sociedad? Y el ejemplo lo tenemos en Daniel. Daniel no cambió, como dice el Salmo 15, dice, aunque jurara en nombre en contra suya, no por eso cambie. Se mantuvo íntegro, porque él tenía claro quién era, de quién era y a quién le servía, como lo menciona el mismo Evangelio de Juan, del mismo Señor Jesús. Dice entonces que estos hicieron un plan para pues, hacer caer a Daniel y sacaron una ley. Entonces se fueron para donde el rey, hicieron pues toda una conspiración y sacaron una ley y la ley consistía, dice el versículo 7, todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días, tampoco era mucho, 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. 30 días. Era una prueba de 30 días. Daniel podía perfectamente esconderse durante 30 días. Solo eran 30 días. Aguante 30 días. ¿Sí? Y hay algo muy tenaz y es que todos estos hombres pues representan la oposición que va a tener el creyente en su vida. Representan que hay un plan divino, hay un plan de bendición de parte del Señor, pero también nosotros tenemos un enemigo. Lo vemos claramente en el libro de Job, ¿sí? Que quiere oponerse, no solo oponerse a Dios como tal, sino oponerse al plan del Señor en nuestras vidas, estorbar para que en nosotros se cumplan esos planes de bendición. Se levantan, sacan este edicto, eran solo 30 días, nada más. Insisto, Daniel pudo haber dicho, no, pues me aguanto 30 días y parte sin novedad. Pero estos tipos sabían que Daniel, es más, el edicto podía decir un día, ¿sí? El edicto decía que durante un día busquen favor de otro Dios. Con un día ellos sabían que podían hacer caer a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel no iba a cambiar. Ellos tenían muy claro que Daniel no iba a dejar de ser lo que era por un edicto real. Dice versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Mire, Daniel pudo haber orado con las ventanas cerradas. Sí, cualquiera de nosotros lo hubiera hecho así. Bueno, listo, Señor, no voy a dejar de orar 3 veces al día como lo hago, pero lo voy a hacer como en la secreta. Entonces lo voy a hacer con las ventanas cerradas. ¿Saben, Daniel, por qué abrió las ventanas? Porque Daniel entendió y dijo, ¿por qué voy a cambiar lo que yo soy
por una ley que está en contra de mi Dios. Y eso le está pasando al cristiano de hoy. El cristiano se está acomodando a lo que el mundo le está dictando. El cristiano se está acomodando a las nuevas normas del mundo que están en contra de la palabra del Señor. El cristiano de alguna manera también está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Muy delicado, ¿sí? Porque es de manera muy sutil, de manera casi imperceptible. Pero Daniel estaba tan lúcido en el espíritu que él sabía que no iba a cambiar y que no importaba lo que se viniera, él tenía una confianza plena en su Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Pues lo encontraron. Aquí encontraron la ocasión. Encontraron a Daniel violando una ley establecida, una ley inventada. Es que esto es, a mí me asombra, de verdad que el libro de Daniel me asombra porque eso es ver una cantidad de cosas que nosotros estamos viviendo hoy, unas leyes hasta ridículas, tontas, inventadas, pues que en última no le hacen. Dígame, ¿qué afecta el desarrollo de un gobierno esta ley? ¿Sí? ¿En qué beneficia a la sociedad o cómo beneficia de verdad al gobierno esta ley? Es una estupidez, una ridiculez esta ley, como tantas leyes ridículas que vemos día a día que son un sinsentido y que son un sinsentido que está tentando la fe del creyente, que está desviando la fe del creyente. Y el creyente se está yendo desbocado, teniéndole más temor a los hombres que temor al Señor. No, Daniel no solo temía al Señor, sino que confiaba en Él. Y como confiaba en Él, no cambió, ¿sí? No dejó de hacer lo que hacía. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Deciden echarlo al foso de los leones. Es muy tenaz porque el león, bueno, el león es un símbolo del pueblo de Judá, está en la Biblia, pero también Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice que el león anda, perdón, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? O sea que según Pedro, el león rugiente, viejo, mañoso, está acechando. O sea que de alguna manera ese león también representa esa acechanza del enemigo. Es literal lo que está viviendo Daniel, es metido al foso de los leones. Ahora, ¿cómo oraríamos nosotros hoy? Seguramente nosotros, tal vez con miedo, podríamos negociar con el Señor, porque nosotros a veces negociamos la fe y los principios hasta con el Señor. Señor, mira, son solo 30 días, ¿sí? Tú sabes que yo soy fiel. Tú sabes que oro 3 veces al día, que abro las ventanas, pero Señor, lo prioritario es la vida, ¿sí? Lo más importante, Señor, es la integridad física. Entonces hagamos un negocio, Señor. En 30 días voy a seguir orando, pero lo voy a hacer con las ventanas cerradas. No voy a orar muy duro para que nadie se dé cuenta, Señor, porque lo más importante es nuestra intimidad. Muy tenaz, porque parece muy inocente, parece muy sano, pero estoy negociando los principios del Señor. No, a Daniel no le importó. Daniel sabía, es más, cuando pillaron a Daniel, Daniel pudo haberle dicho, Señor, me descubrieron, líbrame de caer en el foso de los leones. Y porque nosotros creemos que, por eso hay que escuchar muy clara la voz del Señor y hay que trabajar mucho en eso, porque la oración más normal sería, no me dejes caer en el foso de los leones. No, cayó en el foso de los leones. O sea, definitivamente tuvo el león frente a frente. Tuvo que haber experimentado, no sé, sentir su aliento, su olor, que el león le diera vueltas, lo que fuera. Pero fue llevado al foso de los leones, cayó en la profundidad del foso de los leones. Pero ¿dónde estuvo el milagro? Que el Señor tapó la boca de los leones, ¿sí? O sea que de alguna manera Daniel sí estuvo al límite. El Señor permitió que Daniel llegara al límite para obrar también en ese límite de manera sobrenatural, sobrenatural, porque tampoco las cosas son como nosotros pensamos, son como el Señor sabiamente saben que deben suceder. Desciende entonces, al otro día se levanta Darío, va al foso de los leones porque él quería a Daniel, porque reconocía en Daniel un espíritu superior. Miren el versículo 20 cómo lo llama, dice, Daniel, siervo del Dios viviente,
el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le contestó, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró en gran manera el rey a causa de él y mandó a sacarlo del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Espectacular. O sea, ¿a quién en verdad le tememos? ¿A quién en verdad vamos a agradar? Y si yo en verdad temo al Señor es porque también confío en Él. Y yo no puedo dejar de hacer lo que debo hacer. Yo no puedo empezar a tergiversar lo que es bueno y lo que es malo. No puedo cambiar el discernimiento. Lo que es bueno y es malo ha sido bueno y malo siempre, siempre. Hoy las cosas que eran malas hace 1000 años no dejaron de ser malas, siguen siendo malas. Y no podemos dejarnos seguir confundiendo en lo que está viviendo la sociedad. Confianza en el Señor, ser confiados, estar seguros de que Él obrará sobrenaturalmente. El Señor me puede librar del foso de los leones, pero el Señor puede permitir que entre al foso y puede tapar la boca de los leones. Y es más, si el Señor lo considera, antes de que el león o el sufrimiento del león, el Señor podrá decir, bueno, te llevo a mi presencia. Él actúa soberanamente. Y la confianza nuestra en el Señor es que lo que Él va a hacer es lo mejor y más conveniente para nosotros, pero también lo que dará más gloria a Él. ¿Cómo termina esta historia? Darío escribe a todos los pueblos, naciones y lenguas, versículo 25, y dice, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y yo les invito a que se queden con esto, el versículo 27. Nuestro Señor salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Confiemos en Él. Confiemos en que el Señor tiene la potestad de librarnos soberanamente, pero juguémonosla por Él. Confiemos en su verdad. No empecemos a tergiversar la verdad del Señor. No nos alegremos de una cantidad de cosas que están llevando a la sociedad al traste. Vamos a la Escritura. Hay una ley eterna y esa ley eterna es como un edicto que no puede ser cambiado. No puede ser que las normas, que lo que es bueno o lo malo simplemente se adapte a los antojos y locuras del ser humano. Confiemos en el Señor y que en medio del foso de los leones o el horno de fuego que tendremos que experimentar por ser firmes en la fe, el Señor estará ahí y el fuego no nos quemará y la boca de los leones será tapada. Confiemos en que Él nos va a sacar de ese foso. Si a causa de la verdad, si a causa de la santidad, si a causa del Señor estamos en una situación difícil, tranquilos, confiemos que Él nos va a sacar y su nombre será glorificado. Y siempre, siempre, aún en los tiempos más oscuros, entonces la luz del Señor se verá más clara. Entonces la luz del Señor resplandecerá con mucho más poder. Y nosotros estamos llamados a seguir siendo la luz en este mundo que está cada día más sumido en las tinieblas. Se va a notar más nuestra luz. Ahora, como se va a notar más nuestra luz, confiemos más porque sí o sí necesitamos ese anillo de fuego a nuestro alrededor, su presencia guardándonos, guiándonos y protegiéndonos. Oremos en confianza. Pidámosle al Señor que en este día tome el control, digámosle así, que tome el control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Pidámosle al Señor que nos dé la medida de fe para este día, para discernir,
Que el Señor despierte nuestros sentidos. Que el Señor nos permita discernir el espíritu que actúa sobre las personas. Que no nos dejemos llevar masivamente por los medios de comunicación, sino que tengamos criterios reales para discernir también los tiempos y para saber cómo nos vamos a cuidar, para afirmarnos en la fe y apoyarnos en Jesucristo como la roca de salvación. Pidámosle al Señor hoy que nos dé firmeza. La fe y la esperanza dan firmeza, como la verdad. De hecho, la verdad es el cinto que afirma la armadura de Dios. Dígale, Señor, tu Espíritu Santo tome el control de mi vida. Dígale así, dame la medida de fe para convencerme de la presencia de tu Espíritu. Cierre sus ojos. Yo le invito a que cierre sus ojos. Y donde está, levante sus manos. Y de todo corazón, dígale, Señor, yo te pido que tu Espíritu me ha derramado sobre mí. Que la unción fresca y poderosa de tu Espíritu me cubra para que sean abiertos mis sentidos a ti y pueda atender claramente tu voz y que yo sepa con claridad lo que es bueno, lo que no es bueno y sepa tomar el camino de la verdad hoy y siempre. Yo te pido, Padre eterno, que tu presencia esté en medio de nosotros hoy, que nos guardes, nos protejas y que tu gracia, Señor, nos ampare siempre. Gracias por escuchar nuestra oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.